Abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. Open your Bibles, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Se quite. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, no sabéis que dice verso 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Una vez más, léalo conmigo fuerte. Read it with me again. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? La traducción al día dice, no disciernen y comprenden Another translation says, que "Do not-" vosotros, toda la iglesia en Corintio, póngale ahí toda la iglesia en Sacramento, sois templo de Dios, su santuario, y que el Espíritu de Dios tiene su morada permanentemente en vosotros, para estar en vosotros colectivamente como iglesia y también individualmente. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo soy templo. The Word of God says that we are His temple. Somos morada de Dios. We are where He dwells. Y esto nos lo revela la palabra de Dios. And this, the Word reveals it to us. Que el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. That the Holy Spirit lives inside of us already. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo vive en nosotros como iglesia colectivamente. It also says that the Holy Spirit lives in the church individually. Y nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos unidos como iglesia, We need to know that we are united as a church. el Espíritu Santo está morando con nosotros. The Holy Spirit is dwelling with us. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra en nuestra vida y hace la obra en la iglesia. And it's the Holy Spirit the ones that make the works in us and in the church. No es si el Espíritu Santo viene o no viene. Is that if the Holy Spirit comes El or not, Espíritu Santo está conmigo the Holy Spirit is with me. y el Espíritu Santo está viviendo con nosotros porque somos la iglesia. And the Holy Spirit is living with us because we are the church. Y dice la Escritura que esto lo recibimos nosotros a través de la fe. The scripture says that we receive this by faith. Entonces la vida de la iglesia The life of the church depende de la obra del Espíritu Santo. depends in the work of the Diga Holy conmigo, Spirit. la vida de la iglesia. Say it with me, the life of the church. La vida de un cristiano The life of a Christian. no se vive dentro de un edificio. We don't live it inside a building. Vivimos la vida cristiana fuera de este edificio. We live our Christian lives outside this building. En nuestra casa, In our homes, en cómo tratamos a nuestra esposa, nuestros hijos, in the way we treat our wives, our en cómo children, hacemos negocios, how we do business, en cómo servimos a Dios, and how we serve God, en cómo damos gloria a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. and how we give glory to God in everything we do. Ahí se manifiesta la vida de la iglesia, That's where the life of the church la is vida manifested. de un creyente, un cristiano. A life of a believer, a Y Christian. la vida de un cristiano, And the life of a Christian de un creyente, or a believer, depende absolutamente del Espíritu Santo. it absolutely depends of the Holy Si Spirit. nosotros no entendemos la obra del Espíritu Santo If we don't understand the work of the Holy y no Spirit, conocemos al Espíritu Santo, and we don't know the Holy vamos a Spirit, fracasar en la nueva vida que el Señor nos ha dado. we're going to fail in the new life that God has given us. Entonces debemos de entender que la Escritura dice que el Espíritu Santo está viviendo en medio de nosotros. We have to understand that the Holy Spirit is living among us. Y debemos de vivir en el temor de Dios, We need to live in the fear of God, pero también debemos de vivir en fe. but also we need to live No in faith, vivir con miedo, not living sino with saber que fear, la presencia de Dios but knowing that the presence a of través God del Espíritu Santo through the Holy Spirit está en medio de nosotros. is among us. Y si está en medio de nosotros, And if it's in the midst of us, Él hace la obra He makes the work de sanidad, of healing, de liberación, of deliverance, de transformación, transformation, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. because that's what the Holy Spirit Es does. imposible que nosotros lo hagamos sin Él. It's impossible for us to do it without Him. Es más, If- es una blasfemia It's a blasphemy que nosotros digamos que podemos cambiar
we say that we can change y no tomar en cuenta el Espíritu Santo. and not taking the Holy Spirit in account. Es decir, que nosotros podemos vivir y hacer las cosas Meaning we can live and do things sin la ayuda que Dios nos ha dado. without the help that God has given us. Y en este mundo And in this world, solo tenemos la ayuda del Espíritu Santo. we only have the help of the Holy El Spirit. Padre Celestial está en su trono. The celestial Father is in his throne. Jesús está a la diestra del Padre Celestial. Jesus is in the right hand of Y en the la celestial tierra, Father. aquí en este lugar, And right here in earth, solamente tenemos al Espíritu Santo. we only have the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener una vida de éxito. The Holy Spirit is the one that takes us to have a success Pero no life. estoy hablando un mensaje para que te emociones. I'm not telling you a message for you to get emotional. Cuando hablo de una vida de éxito, When I'm speaking a life of es success, alcanzar las metas y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. is to reach the goals and purpose that God has put in your Es life. que no fracases en el emprendimiento que Dios ha puesto para ti. It's for you not to fail in the beginning that God has put for you. Es que en las cosas que estemos haciendo estemos llevando fruto. It's for the things that we're doing, they can take much fruit. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. And that's what the Holy Spirit does in church. Ahora en 2 de Corintios capítulo 3, 2 Corinthians verso chapter 3, 17 y 18, verses 17 and 18. dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, 17. y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen misma como por el Espíritu del Señor. Entonces, la palabra me está enseñando que la iglesia es transformada, The word is teaching me that the church is transformed. sufre una profunda transformación It suffers a deep transformation. que nos lleva a una dimensión de gloria It's taking us to a dimension of glory, mayor cada día. greater every day. Es decir, que lo que Dios hace en nosotros Meaning what God does in va us creciendo cada día is growing every y day, la gloria de Dios se va manifestando sobre nosotros. and the glory of God is manifesting Pero hay in una us. profunda transformación. But Diga there's conmigo, transformación. A deep transformation. Esta transformación es lo que el Espíritu Santo hace This transformation is what the Holy Spirit does. en el hombre, en la mujer interior. And the men and women that it's Él no inside of us. viene a arreglarnos por fuera. He doesn't come to fix us in Él the viene a outside. transformarnos desde el interior He comes to transform us y within. esa obra se manifiesta al exterior. And that work is manifested in the outside. Efesios 5:18 dice, Ephesians 5:18. Efesios 5:18, Ephesians 5:18. no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Pueden bajarle un poquito este micrófono? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Esta escritura es una escritura que he enseñado mucho. This is a scripture that I have thought many times before. Cuando la palabra dice ser llenos del Espíritu, When the word says being filled of the Spirit, está hablando de algo permanente en nuestra vida. it's speaking about something permanent in our lives. No es una experiencia que nosotros vivimos un día, It's not an experience that we live one day. donde fui tocado y fui llenado por el Espíritu Santo, I've been touched and was filled by the Holy Spirit. sino es una obra que nos mantiene llenos del Espíritu Santo. But it's the word that kept us filled of the Es Holy decir, Spirit. siendo llenados continuamente Meaning being filled constantly por el Espíritu Santo en el hombre, en la mujer interior. with the Holy Spirit when men and women within. Diga conmigo, la obra del Espíritu Santo See, with me, the work of the Holy Spirit, es continua it's continuous y permanente. and permanent. Es continua It's continuous y es permanente. and permanent. Es decir, que cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo, When it says to be filled of the Holy Spirit, no quiere decir que vengo un día y me meto en el chorro de la presencia del Señor it doesn't mean that one day I come and I'm getting to the pouring of the Holy Spirit, y eso me alcanza para los 15 días que vengo a la iglesia. and that is enough for the other 15 days till I come to church. Porque hay quien viene cada 15 días. Because there's people
people that come every 15 days. El problema es que hoy vienes y eres lleno del Espíritu y del poder. The problem is that today you're here filled with the Holy Spirit and El power. lunes y el martes ya te sientes como que va disminuyendo esa llenura. On Monday or Tuesday you feel like it's been getting lower. Miércoles y jueves ya te sientes que no te puedes levantar de la cama. Wednesday and Thursday you feel you can't even get up from bed. Y ya el sábado estás dudando si vienes a la iglesia o no vienes. And on Saturday you're doubting if you come to church or ¿Por not. qué? Porque el Espíritu Santo, Why? Because the Holy Él Spirit, quiere llenarnos permanentemente. He wants to fill us Y debemos de aprender permanently, and we need to a que learn tenemos que buscar esa llenura That we- constantemente en nuestra vida. we need to be seeking that fullness every day in our, Es in decir, our ¿qué es lo life. primero que usted hace cuando se levanta o antes de irse a trabajar? What's the first thing you do when you get up or before you go to work? Es desayunar, comer. It's eat breakfast. A lo mejor me dicen, no, yo me voy sin comer. Ah, pero se lleva su sándwich. You might say, I go without breakfast, but Pasa you por take su a sandwich. café, pero algo tiene que comer. You get a coffee, but you need to eat Porque something. si usted no se alimenta, Because if you don't feed usted yourself, se va a desmayar en el trabajo. you're going to faint at work. Y no le hace que no que trabaje sentado. It doesn't matter if you work sitting No down. come y se queda dormido. You don't eat and then you ¿Ah? fall asleep. ¿Por qué? Porque necesita el alimento. Why? Because you need the Pues la food. llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos constantemente. The feeling of the Holy Spirit is something that Y we need necesitas constantly. aprender a buscar esa llenura diariamente. You need to learn how to seek for that feeling every Los day. problemas y las crisis en las cuales nosotros entramos The problems and crises where we go into es precisamente porque no vivimos llenos del Espíritu Santo. is because we don't live fully of the Holy Y Spirit. cuando tú vives constantemente buscando esa llenura, And when you live constantly looking for that feeling nunca of the el Holy Spirit, depósito va a estar vacío en ti. the deposit in you is never going to be empty. Amén. Ahora, en Evangelio de Juan capítulo 7, In John chapter 7, versículo 37 al 39, verse 37 to 39. Jesús dice, en el último y gran día de la fiesta, 37. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la 38. Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los 39. que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta es una declaración que Jesús hace This is a statement that Jesus does, y que deja muy claro and it lives very clearly que la religión o las tradiciones, that religion or tradition que las costumbres que nosotros podemos tener como cristianos, or customs that we can have as Christians, o la música de alabanza y de or adoración, music and praise and worship, o la predicación y la or enseñanza, preaching and teaching, no pueden saciar o satisfacer cannot el quench alma de una persona. or satisfy the soul of a Es person. decir, que usted puede venir a la iglesia cada reunión Meaning you can come to church y every escuchar reunion la predicación y escuchar las alabanzas y cantar. and listening to the preaching and sing. Pero usted cuando sale, usted no se siente lleno, no se siente pleno. But when you leave, you don't feel filled. ¿Nunca se ha sentido de esa manera? Have you never felt like this before? ¿Nunca ha terminado la reunión y ha sentido que algo le faltó? You have never finished the reunion and you feel like something ¿Que is siente missing? en su espíritu que necesita algo más? You feel in your spirit that you need something else? Bueno, ese sentir lo pone el Espíritu Santo, The Holy Spirit is the one that puts that feeling in us. que te está diciendo que necesitas ser lleno. That's telling you that you need to be Y la filled. única llenura And the only para feeling una persona for a person es cuando una persona viene a beber del Espíritu is Santo. when a person comes to drink from En the el Holy último Spirit. y gran día de la fiesta ya tenían toda la fiesta. In the last day of the celebration, they already had Y everything Jesús le ready. dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. And Jesus said, if someone is thirsty, come to me and drink. Para poder beber de lo que Jesús nos ofrece, To be able to drink what Jesus is offering que es el us, Espíritu Santo, which is the Holy Spirit. dijo del Espíritu Santo, He said this about the hay Holy que Spirit. venir a Jesús. We need to come to Por eso la Jesus. semana pasada cuando estaba ministrando, That's why last week when I was ministering, el Espíritu Santo me dijo, no vayas a ellos, the Holy Spirit told me, don't go to deja them. que ellos vengan, Let them come. porque tenemos que salir de la costumbre y la tradición Because we need to get out of the y customs
si custom tú and quieres tradition. más del Señor y And más del Espíritu Santo, If you want more of the Lord and the Holy tú tienes Spirit, que aprender a correr al altar y llenarte del Espíritu. you need to learn to run to the altar and be O sea, filled no of the puede Holy ser que Spirit. toda la vida te estén, por favor, pasa al altar. It can't be that every day you're like, Por favor, please no te come to the quedes altar. atrás. Please don't stay in the Por back. favor, no te quedes sentado. Please don't stay sitting Cuando down. tú quieres más del Señor, tú vienes al altar y buscas. When you want more of the Lord, you come to the altar and Porque you tú seek, quieres beber del Espíritu Santo. because you want to drink from the Holy Jesús Spirit. no dijo, ¿quién siente sed? Jesus didn't say, who is Porque feeling ahorita thirst? voy y lo voy a llenar. No, le Because- dijo, si alguno tiene sed, I'm going to go, I'm going to fill you. He said, if someone is thirsty, venga a mí. come to me. Venga a mí. Come to me. Si, un creyente tiene que aprender a venir a Jesús. A believer needs to learn how to come to Jesus. No, Jesús no te va a seguir todos los días de tu vida. Jesus is not going to follow you every day of your Tú life. tienes que aprender a seguir a Jesús. You need to learn how to follow Jesús, Jesus. Jesús sanaba, Jesus will heal. Jesús liberaba, Jesus will deliver. Jesús les predicaba y les He enseñaba will preach and teach. y les decía, si quieren, síganme. And he will say, if you want, follow Sanó me. al ciego He healed the y el blind. ciego lo quería seguir en el camino. And the blind wanted to follow him in his way. Sanó al endemoniado He delivered the y el the demonic endemoniado man. quería seguir a Jesús. And he wanted to follow Y Jesus. todos aquellos que son tocados por Jesús And all of those that are being touched by tienen Jesus, que aprender a seguir a Jesús, they need to learn how to follow porque Jesus. solamente Jesús puede llenar y satisfacernos en nuestra vida. Because only Jesus can fill us and quench us in our lives. Un creyente no puede vivir deprimido, triste. A believer cannot be depressed or sad. Oye, es que estoy desanimado. No es posible. I'm so discouraged. It's not possible. Ay, es que no sé, me siento como que ya no puedo más. I don't know. I feel like No, I can't eso no more. no es coherente, no es lógico. That is not logical. Eso me dice que yo no estoy yendo a beber del Espíritu Santo. That's telling me that I'm not going to drink from the Holy Spirit. Cuando Jesús sopla sobre sus When discípulos, Jesus blows over his disciples, entonces el Espíritu Santo viene dentro de ellos y Then- son llenos. the Holy Spirit comes upon them and they are filled. Cuando Jesús le dice a Nicodemo When Jesus tells Nicodemus, y le habla del nuevo nacimiento, and he's speaking to him about the newborn, le habla la palabra y a la mujer samaritana he speaks the word to the Samaritan woman, y le dice que de su interior correrán, dice que del agua que le diere de beber, and he says that the water that she was going to drink, que es del Espíritu Santo, which is of the Holy Spirit, saltaría de su interior como una fuente. Diga conmigo, una fuente a fountain was inside of her was going para vida to eterna. be of eternal life. Pero cuando Jesús le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, But when Jesus says, if somebody's thirst, come to me and drink, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Correrán qué? Ríos. Hay rivers una of living water. diferencia There's a difference entre una fuente, un chorrito, between a fountain and a little stream y un gran río. and a great river. Ahora, solamente aquellos que vienen a Jesús, Only those that come to Jesus, entonces pueden beber para convertirse en esos ríos. they can turn into those rivers. En otras palabras, In other words, la figura del río the figure of the river es algo constante en nuestra vida. is something constant in our lives. Cuando alguien ha sufrido esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo, When someone has been full of the Holy Spirit, entonces puede ser de bendición para otras personas. it can be a blessing for some other people. Porque de su interior correrán esos ríos de, diga conmigo, agua viva. Because within him is Diga gonna conmigo, agua viva. be living water. La vida de Dios The life of God y la vida que nosotros necesitamos and the life that we need viene por ese río. comes by that Y river. cuando un creyente And when a believer ha bebido y viene a beber, has drunk and comes to drink, esos ríos están fluyendo constantemente. those rivers are flowing constantly. Agua de vida. Water of life Y esa agua de vida And the es water para of life poder dar a beber a aquellos is to be able to give those to drink que lo están that necesitando. are in need of it. Por eso el único que puede hacer esta obra That's why the only one that can make this work es Jesús is Jesus. cuando nosotros venimos a Él. When we come to him, Y si no venimos a Jesús, and if we don't come to Jesus, nunca vamos a vivir llenos del Espíritu we're Santo. never going to be full of the Holy No Spirit. estoy hablando, por favor, quiero
quiero enseñarle. I want to teach you. No me refiero solamente vengo a la iglesia, I'm not just referring to Me come siento to y church. canto. I sit down and sing. sino que tiene que haber una disposición But there has to be a willing y tiene que haber un deseo en nuestro and corazón a desire in our hearts de recibir más del Espíritu Santo of receiving more of the Holy y Spirit. que el Espíritu Santo haga ese cambio y esa transformación en mí. And the Holy Spirit can make that transformation in me. Hay hombres que vienen para que Dios cambie a su esposa There's men that come so God ¿Ah? can change his wife. y hay esposas que vienen para que cambie a su esposo. And there are wives that come that God Pastor, God aquí can le change traigo a his mi husband. viejo para que ore por él. Pastor, he's my husband, ¿Ah? so you can pray for him. Ore por mis hijos. Pray for my children. Y desea que el Señor obre And she desires for the y que Lord obre to en work todo mundo, pero el que cree que menos necesita es Él. and work in everybody else, but the one that needs it the Pero best el is him. Señor lo que quiere hacer es una profunda transformación en mí, But God wants to do a deep transformation para in que me. cuando haga esa transformación So when he makes that transformation, yo pueda ser de bendición para los I demás. can be a blessing for others. Amén, dele un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Ahora, en Gálatas capítulo 3, verso 14, Galatians chapter 3, verse 14. dice la Escritura así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Diga conmigo, la bendición de Abraham. Say with me, the blessing of Abraham. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo, The promise of the Holy Spirit. que recibamos la promesa del Espíritu Santo. For us to receive the promise of the Holy ¿Cuántos Spirit. quieren recibir esa promesa? How many want to receive the Pero promise? no una experiencia, But not just an experience. sino que sea algo continuo y constante en su vida. But something continuously and in your life. Déjeme ir más despacio. Let me go a little bit slower. Hay personas que cuando vienen a la iglesia There's people that when they come to church, sienten el toque del Espíritu Santo. they feel the touch of the Holy Se Spirit. sienten llenos. They feel filled. Se sienten con gozo y con alegría. They feel with joy and happiness. Por eso a veces la reunión se acaba y no se quieren ir. That's why sometimes the reunion is finished and they don't Porque want to en leave. este lugar se sienten diferentes. Because they feel different in this place. Pero a veces la gente dice, bueno, pastor, ¿y cómo le hago? Sometimes people say, Pastor, how do I do Porque it? cuando yo voy a mi casa, yo encuentro otra atmósfera. Because when I get home, there's a different Me encuentro atmosphere. con una realidad. I can find a reality. Me encuentro con la cara de mi esposa, I- con la cara de mi esposo. I find my husband or my wife's Me encuentro face. con los problemas I financieros. find my financial problems. ¿Cómo hago How do I do para que lo que yo siento en este lugar, for me what I feel in this place? yo pueda vivirlo en mi casa? I can live it in my house. Hace muchos años el pastor Alejandro Years ago, Pastor Alejandro, me envió a Washington, he sent me to al estado Washington, de Washington, to Washington State, Tacoma, Tacoma, Washington, sí, en Tacoma, to Tacoma. y me envió a predicar a una iglesia. He sent me to preach to a church. Era una iglesia no muy grande It was a very, not too big. y predicamos ahí por 3 días. We preached there for 3 days. Y cada día la presencia de Dios iba creciendo. Every day the presence of God was El growing. primer día que llegamos a la iglesia, The first day we get there, estaba la alabanza y la adoración y todos estaban llorando. Estoy praise and llorando. worship, and everybody was crying. Y dije, aquí no hay gozo, ni hay alegría, ni hay nada. And I said, there's no joy or happiness here. There's El nothing. segundo día ya la gente no lloraba. The second day people will not be Pero la crying. iglesia parecía que había entrado al cementerio, no sé, todo hasta el silencio se escuchaba. You can feel the silence. El tercer día se derramó algo tremendo. The third day something very La powerful poured. gente estaba en un gozo del Espíritu. The people were in the joys of the Spirit. Había sanidades, There liberaciones. were healings and deliverance. No necesitábamos tocar a las personas. Didn't need to touch Las people. personas caían en el poder del Espíritu Santo. The people were falling in the power of the Holy Spirit. Yo prediqué, pero iba con 3 hermanos. I preached, but I was with 3 more brothers. Que igual los envió el pastor Alejandro de Salinas. And the pastor Alex sent us from Salinas. Y cuando terminaron esos 3 días tan gloriosos, And when those 3 glorious days hubo un were cambio finished, impresionante en la there congregación. was a very amazing change in church. Cuando terminó la reunión, el pastor viene muy preocupado. With the reunion finished, the pastor came Y very así me worried. dijo, estoy muy preocupado That's por how he todo said. lo que pasó. I'm so worried for everything what Yo that dije, happened. pastor, dígame, hicimos algo mal, ¿qué And pasó? I asked him, Pastor, did Dijo, we do no, something no, wrong? no, es que el problema es He said, no, the problem is que estos, así me dijo, estos that this one, ya experimentaron un poder y una gloria. now they experienced
and a power and a glory. Pero ustedes se van hoy, ¿qué va a pasar la But otra semana que you- no estén? You live today, what's going to happen next week that you're not going to be here? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Yo acá me quedo solo, I'm dijo. going to stay here by myself, he Y said. el problema es que el pastor no había entendido And the problem is that the pastor didn't que no era el understand grupo de hermanos que iban a predicar a la that iglesia. it wasn't the group of brothers that were in church Era la preaching. obra del Espíritu Santo. It was the work of the Holy Y Spirit. dice la palabra que esa promesa la recibimos por la fe. The word says that we received the promise by Es decir, faith, esa gloria y esa presencia meaning that glory and that presence. donde usted cree que viene que solamente viniendo a la iglesia lo va a experimentar, that you think we're only going to receive the coming está to muy church, equivocado. you are wrong. Porque los momentos más intensos de la presencia y de la gloria de Dios, Because the most important, intense moments usted for los the glory puede of God, experimentar estando en su casa. you can experience those being in your house. Yo he estado manejando y he tenido que parar el carro I'm being at home driving and I have to stop my car. porque en un momento de una presencia de Dios tan fuerte ni siquiera podía manejar. Because in a moment of the presence of the Holy Spirit, I Estaba couldn't even drive. llorando. I was Me crying. sentía tan lleno y la presencia de Dios I felt so full in the presence of God que yo sentía que traía un Corvette y que el Corvette iba volando. that I felt like I was driving a No, Corvette no era un and it was Corvette. going to Me fly. sentía de It esa wasn't a manera. Corvette. That's how I felt. Una vez estaba trabajando en una bodega muy grande. Once I was working in a very Estaba yo solo warehouse by myself. y estaba meditando. And I was meditating. Ya recuerdo, estaba I remember. preparándome para una predicación. I was getting ready for a preaching. No era pastor, el pastor Alejandro me mandó a predicar a otra I iglesia. wasn't a pastor yet. Pastor Alex sent me to Y preach me to a estaba different church. preparando, estaba meditando en la palabra y And trabajando. I was getting ready, meditating in the word and Y working. de repente una presencia del Señor tan fuerte And out of the nowhere, a presence of the Lord so que yo heavy sentí que algo cayó en ese lugar. that I felt something fell in that place. Y entonces yo dije, Señor, tengo que trabajar. Then I said, Lord, I have to work. Me sentía tan lleno. I felt so filled. Y le voy a decir una cosa, sentí algo tan fuerte y tan profundo And I'm going to tell you that I felt something que so yo sentí que deep algo cambió en mi interior en ese momento. that I feel that something changed Entiendo within que el me in that Espíritu moment. Santo estaba cambiando algo en mí I understood that God was changing something porque within yo me tenía que ir a predicar because I had to go to preach. y esas personas necesitaban mucho más de lo que yo tenía y había recibido. And those people needed more than what I had and received. Pero yo estaba preocupado porque yo sentí I was worried because I felt que había pasado como 3 horas ese momento tan fuerte. that's such a strong Yo sentía moment. que fueron como 3 horas que estaba ahí. I felt like I was there for like 3 hours. De pronto entró el mayordomo. And then my manager came Me in dijo, Carlos, ya terminaste. Y and yo, he said, Carlos, are you done? y dije, no sabía dónde meterme. And I didn't know where to go. Le dije, dame 2 minutos más. Le dije, I- ahora termino. I told him, give me 2 more minutes and Miró I'm el gonna be done. reloj. I Y yo looked dije, at my ahorita me va a watch. decir, ya tienes 3 horas. Yo estaba en el espíritu. And I thought he was going to tell me, you had 3 hours here. I was in the Y me spirit. dijo, tienes 5 minutos que te lo pedí. He said, it's been 5 minutes that I ¿Qué? asked you for it. Yo sentí que fueron 3 horas. And I said, what? I feel like it was Sentí 3 algo hours. que, no sé, algo tan profundo. I felt something so Y deep. viene él y me dijo, hace 5 minutos te vi la cara, me dijo. And he came and said, 5 minutes ago I saw O your sea, face. lo que quiero explicarle que aún la dimensión de tiempo no es lo mismo en la presencia de Dios. I want to explain you that the dimension of time, it's not the same thing in the presence of God. Y no venimos a la iglesia And we don't come to porque, church porque en la iglesia, solamente en la iglesia puedo ser lleno. because I can only be filled in church. Yo vengo a la iglesia porque Jesús dijo que tengo que congregarme. I come to church because God says Y that I eso need es to un congregate. mandamiento. And that is a commitment. Pero el que está creyendo o pensando The one that is believing or thinking que tengo que esperar al día de reunión para ser lleno, that I have to wait for para the day of ser reunion cambiado y transformado, to be filled, transformed, es changed, porque no ha entendido que es a través de la fe. is because the person haven't understand that Y it's esa through faith. transformación y ese And poder, that transformation and power, ese toque del Espíritu the Santo, touch of the Holy Spirit, tú lo recibes en el lugar donde tú estás si tú lo crees. you receive it in the place where you are if you Ahora, believe esto no it. quiere decir que no tienes que venir a la This iglesia. doesn't mean that you don't have to come to Tienes que church. venir porque si tú te desconectas de la iglesia, You have to come because if you te disconnect estás from church, desconectando del cuerpo de Cristo. you're disconnecting from the body Si of te Christ. desconectas de Cristo, If you disconnect from te Christ, desconectas de you
Jesús, que es la You fuente. disconnect from Jesus with this, the source. ¿Me está siguiendo? Are you following Entonces me? yo no vengo a este lugar I'm not here to this in this place para yo sentirme lleno. so I can feel Lo que el filled. Señor quiere que tú aprendas y The experimentes Lord wants you to es experiment aprender a and learn. beber y que esos ríos estén fluyendo Is to learn to drink and those rivers can be en tu flowing momento de intimidad, de oración. in your moment of intimacy and prayer. Cuando tú estás en la palabra de Dios When you are in the Word of God y el Espíritu Santo abre las escrituras. and the Holy Spirit opens the Y scriptures cuando el Espíritu Santo revela, and when the Holy Spirit tú te das reveals, cuenta porque entonces sientes una presencia de Dios tan fuerte en tu vida. you can tell because you feel such a strong presence of the Y God in tú your como la life. mujer de flujo de sangre, And you as the woman of que the head ella bleeding, sintió en su interior que estaba sana, that she felt inside of it that she tú was healed. sientes en ese momento que algo cambia en tu You interior. feel in that moment that something changed within you. Antes del toque del Espíritu Santo yo tenía tanto temor. Before the touch of the Holy Spirit, I was Estaba so tan afraid. preocupado o no sabía lo que iba a I hacer. was so worried and I didn't know what was I going Pero to cuando do. el Espíritu Santo viene y me abraza But when the Holy Spirit comes and y hugs cambia me mi interior, and change my yo veo within las cosas me, de una manera I see diferente. things in a different way. Me siento I diferente. feel different. Me siento lleno de poder. I feel full of power. Y siento que puedo hacer todas las cosas que el Señor me está pidiendo que haga, And I feel like I can do everything that God aunque is asking todo el me mundo for, me diga que es imposible. even though everybody's telling me that it's impossible. Y como aquel ciego que Jesús, cuando el ciego estaba clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Like when the blind man was saying, Jesus, son of David, have mercy of me. Y la gente quería callarlo. And people wanted to keep him quiet. Así la gente a veces te quiere callar, pero no pueden callarte. People want to keep you quiet, but they Porque can't hay keep you algo quiet. en ti. Because there's something within you. Y eso se llama la persona del and Espíritu. that is Perdón, called, no es hay algo, it's not something. es hay alguien It's someone, que es la persona del Espíritu Santo which is the person of the Holy que te Spirit, está sacudiendo desde el interior. that is shaking you from within. Pero esta promesa viene por la fe. This promise comes by faith. La promesa no viene por la mano del pastor. The promise doesn't come by the hand of the La pastor. promesa no viene por alguien más. The promise doesn't come for somebody else. Viene por la fe en tu corazón. It comes by faith in Amén. your heart. ¿Tú lo Amen? crees? Do you believe it? Dale un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Efesios 3, verso 16. Ephesians 3, chapter 3, verse 16. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdanos. help us. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdanos. help us. Ayúdame, Espíritu Santo. Help me, Holy Spirit. Ayúdame, Espíritu Santo. Help me, Holy Spirit. Efesios 3, 16. Ephesians 3, Para que os 16. dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice la palabra que la fortaleza espiritual The spiritual strength que Pablo está pidiendo that Paul is asking for, tiene como finalidad it has like an end que Cristo habite profundamente en el corazón de nosotros. for Christ to dwell in the deeply in our hearts. Cada creyente tiene que pasar Every believer has to o go through o ser lleno de la presencia de Cristo en su vida. or being filled of the Holy Spirit in their life. Y esta obra solamente puede hacerla el Espíritu Santo. And this is something that only Holy Spirit can do it. Pero también Pablo se está refiriendo Paul is also referring to a los efectos que no son efectos superficiales. the effects that are not superficial. La obra del Espíritu Santo The work of the Holy Spirit no es algo superficial que Dios hace en nosotros. is not something superficial that God No es does algo in que us. Dios hace en nuestro exterior, en cómo nos vemos It's exteriormente. not something that God does outside of us. Es and algo que the way we tiene look. que ver con el interior nuestro. It's something that has to do with this within us. Amén. Amen. La obra del Espíritu Santo The work of the Holy Spirit es una transformación fundamental en el carácter de una persona. is a fundamental change in the Por favor, póngame life of atención a Christian. Please pay attention y sígame en esto. and follow me on this. Lo que el Espíritu Santo no viene a cambiar el exterior nuestro. The Holy Spirit doesn't come to change the A ver. outside of us.
Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, Jesus told the Pharisees, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, you are like white, que por fuera se grapes, ven bien, that you look good blancos, in the outside, pero por dentro white, están llenos de muerte y rapacidad. but within you are Ustedes limpian death. el exterior del vaso, You clean the outside of the glass, pero no el interior. but not the inside. La obra del Espíritu Santo The work of the Holy Spirit es una obra que viene a hacer una transformación interior is the work that comes to make it que inside cambia el carácter nuestro, change our character. cambia nuestras It actitudes, changes our attitudes, nuestros valores, our values, nuestras our motivaciones motivations, y las decisiones que nosotros estamos tomando. and the decisions that we are making. Si pasa el tiempo And time passes by, y tu carácter no cambia, and your character doesn't cualquiera change, que sea, whichever it is. puedes tener un carácter deprimente You might have a depressed o character, puedes tener un carácter explosivo, or you can violento, have a violent, explosive character. o puedes tener un carácter triste. You can have a sad character, Pero si tu vida no cambia, es decir, lo que tú sientes en tu interior no cambia, but if your life or whatever you feel inside doesn't hay change, personas que siempre se sienten menospreciadas y rechazadas. there's people that always feel despised Y and por eso rejected. sienten que no encajan en la iglesia, And that's why they feel they don't fit pero in también no church. encajan en la sociedad. But they don't fit in Es society decir, el neither. problema está en el interior. The problem is within. Hay gente que busca, está de iglesia en iglesia buscando aceptación, There's people that are looking for church to be pero accepted. también salta de amistad en amistad porque está buscando una satisfacción y aceptación. They also jump from friendship to friendship El because problema they're está en el interior de la looking for persona. acceptation. The problem is within. Ah, sí. Hay mujeres There are women, que constantemente están cayendo, hombres y mujeres, men are women que constantemente están cayendo en relaciones amorosas that are constantly falling in que dañan su vida y relationships, que siempre caen con el mismo tipo de personas. and they always fall with the same type of ¿Cuál people. es el problema? El problema está en el interior. What's the problem? The problem is within. ¿Cuáles son nuestros valores, nuestras What motivaciones? are our values, our motivations? Entonces, cuando no hay un cambio, When there is no change, es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros. it's because we haven't allowed the Holy Spirit to Eso es work algo, in us. esa es la transformación que el apóstol Pablo está pidiendo. That's the transformation that the Apostle Paul Si is Jesús asking no for. quiere que nosotros nos peinemos como cristianos y traigamos la Biblia debajo del brazo, Jesus doesn't want us to be fix our head with Christians. hermano, or vístase como cristiano. bring your church, brother. ¿Sabe? La verdad, dress he as ido, a Christian. he ido a todas las tiendas de ropa y yo no he visto ropa de cristiano. No la he I encontrado. have gone to every store and I have not find a No he encontrado store with zapatos Christian de clothes. cristiano. I haven't find Christian church, ¿Ah? shoes. Entonces, vístase como ¿cómo me visto como cristiano? How do I dress as a Christian? Queremos vestirnos de santidad, queremos aparentar ser ciertas personas. We want to appear and be dressed with holiness. Pero lo And importante es cómo eres tú en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. the important thing is how are you in your house with your wife, with your Hombres y children. mujeres que son los profetas en la iglesia. Men and women that are the prophets in church. Pero en tu casa vives dañando y lastimando a tu familia. But you live in your house hurting your family Es porque and your te children. vistes de una santidad. That's because you dress yourself Te with vistes de una holiness. apariencia, pero esa no es la obra del Espíritu Santo. You dress with appearance, but that's not the work Eso of es the lo Holy que como Spirit. iglesia religiosa hacemos That's what we do para as a religious vernos como cristianos. church to look like Christians. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer, Él quiere hacer un cambio en tu interior. But the Holy Spirit wants to make a change within you. Hay gente que dice, estoy cansada de estar deprimido. There's people that says, I'm so tired, I'm depressed. Vive dependiente de personas, They live depending in people, dependiente de sustancias. depending in substances. Y hay personas que ahorita se sienten bien, And there's people that feel good now, pero tienen miedo porque toda su vida but they're afraid because their whole han lives sufrido de have depresiones, been suffering and han depression. sufrido de ansiedad, They have suffered han sufrido de anxiety. episodios donde pierden el control They have gone through episodes where they lose y no control. saben cuándo les va a suceder. I didn't know when is this going to happen Pero lo again. que el Espíritu Santo viene a hacer precisamente viene a cambiar But the Holy Spirit comes y viene a comes to change. transformar y a sanar tu And interior. He comes to change and you're Y, within. y cuando el Espíritu Santo cambia el interior, And when the Holy Spirit changes within Él you, se manifiesta en el exterior.
It manifests in the Yo outside. no tengo que decir, oh, soy pastor o soy cristiano. I don't have to say I'm a pastor, I'm a Yo, Christian. yo solamente soy como soy. I'm just the way I Y am. quien me conoce sabe And whoever que knows soy me el mismo en la iglesia y soy el mismo en mi casa. knows I'm the same person in church ¿Por and qué? at my Porque house. no podemos ser diferentes. Why? Because we can be different. O eres o no eres. Are you or not? Y el cambio que tu familia necesita The change that your family needs es por el Espíritu Santo. Él viene a cambiar y transformar. is by the Holy Spirit. He comes to change and Es decir, transform. el ser creyente, el ser cristiano, Being a believer, being a Christian, no es un traje o un vestido que nosotros nos ponemos el día de iglesia it's not a coat or a dress that we wear y que te lo to quitas church. en el estacionamiento cuando sales. and you take it out in the parking lot No. when you leave. No. Tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios You're a children of God, full of the Holy Spirit and the power todos of los God. días de tu vida. Every day of your life. Porque eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, viene a hacer un cambio. Because that's what the Holy Spirit comes to do, a change. Diga conmigo el consolador. Say it with me, the consolator. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. God said, it's convinced to you that I Que leave. si no me voy, no os enviaré al consolador. Because if I don't leave, I'm not going to send you the La the palabra comforter. consolador quiere decir en el griego paracletos. The word comforter means parakletos. Y quiere decir básicamente uno que es llamado a estar a su lado. It basically means someone that is called to be by your side. La palabra consolador The word comforter identifica a un intercesor, identifies an intercessor, consolador, comforter, ayudador, helper, abogado, lawyer, consejero. advisor. Ese es el Espíritu Santo. That's the Holy Otra Spirit. vez se lo voy a decir. I'm going to tell you again. Cuando la palabra dice consolador, When the word says la persona comforter, del Espíritu the Santo person of the Holy Spirit es un intercesor. is an intercessor. Es uno que viene a confortarme, que viene a consolarme. Is someone that comes to comfort you. Es aquel que viene a ayudarme. Is the one that comes to help me. También es mi abogado Is also my lawyer y es mi consejero. and is also my Diga conmigo counselor. consejero. Say it with me, counselor. Muchos vienen con el pastor, con la pastora que los aconseje, Many come to the pastors pero to nunca be escuchan. consulted, but they Y never listen. nunca escuchan y nunca hacen el consejo que Dios les dio. They never listen and do the advice that God ¿Por gave qué? them. Porque si no escuchas al Espíritu Santo, Why? Because if you don't listen to the Holy entonces Spirit, tu vida no va a cambiar. then your life is never going to change. Entonces, Paracletos designa a un abogado Paracletus designs a que lawyer acude a la corte a presentarse en lugar de otro. that goes to court instead of somebody else. El Espíritu Santo guía a los creyentes The Holy Spirit leads the believers a una mayor comprensión de la verdad del to Evangelio. a greater understanding of the gospel, Además de ayudarnos y a guiarnos and more to help and guide us, y a fortalecernos para la vida que nosotros tenemos que vivir, and to strengthen us for the life that we need to para live, los problemas que tú estás pasando en este tiempo, for the problems that you're going through right now, las dificultades que ahora the tienes, difficulties that you have right now, las decisiones que tienes que the tomar. decisions that you have to El make. Espíritu Santo viene a ayudarte y viene a aconsejarte. The Holy Spirit comes to advise you and to comfort ¿Me está you. siguiendo? You following Entonces, me? Él está para nosotros. Di conmigo, el Espíritu Santo. Say it with me. The Holy Está Spirit, para mí. it's for me. Pero algo muy fuerte que escuché del Espíritu Santo cuando estaba preparando este mensaje para ustedes, Something very strong that I heard from the Holy Spirit el when I Espíritu was doing Santo me this. dijo, hay algo que yo quiero que sepan. The Holy Spirit said, there's something Yo that I want soy you el to know. consolador, I am your comforter, pero no soy un empleado but I'm not an employee o no soy un trabajador burocrático. or not a bureaucratic worker. Yo no soy un empleado de la I'm iglesia not an employee of the church. que vengo cuando ellos me llaman para ayudarlos. That I'm here when they want me to help. Yo soy su abogado, pero no soy un trabajador subordinado a ellos. I am a lawyer, but I'm not a worker for them. ¿Entiende lo que el Espíritu Santo le está hablando? Do you understand what the Holy Spirit is Porque speaking a to veces you? nosotros vemos y tratamos al Espíritu Santo Sometimes we see and treat the Holy Spirit como si fuera un empleado. like if he was an employee. ¿Ah? Hazme esto, Do this to me, sáname de esto, heal me from arréglame this, esto, fix me this, ayúdame en este help problema. me in this problem. Es como si tuviera
un secretario It's like if y I have trata al Espíritu Santo como un secretario ejecutivo. we treat like an executive secretary Esa to the Holy gente, Spirit. que tiene grandes empresas, grandes The negocios. person that has big companies, big Tiene un businesses. secretario que está al lado de él y todo le hace y le tiene al tiempo y al momento todo lo que quiere. They have a secretary next to them and they do everything they want at any time they Y el want. Espíritu Santo me dijo, yo no soy ese empleado. And the Holy Spirit told me, I'm not that employee. Yo soy el consolador. I am the comforter. Y nosotros tenemos que tratar al Espíritu And Santo we need to treat the Holy y honrar al Spirit Espíritu and Santo honor the Holy Spirit como Dios, like God, porque Él es Dios. because He is God. Y aunque Él nos ayuda And even though He helps y Él us nos conforta and He comforts us, y Él hace todas las cosas para que nosotros tengamos éxito en la and vida, He makes everything so we can have success Él no in es un life. empleado nuestro. He's not an employee of No es un us. empleado que tú lo mandas a su casa It's not an employee that you y send lo him llamas home cuando lo necesitas. and you call him whenever you Él need. no es así. That's not how Él He es is. Dios He is God. y Él es el consolador. And He is the Amén. comforter. Amen. Segunda de Corintios 13:14. 2 Corinthians 13. La 14. gracia del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:14. 2 Corinthians La 13. gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Diga conmigo comunión. Say it with me, fellowship. La comunión no es algo que el pastor tiene con Dios porque es el pastor. Fellowship is not something that you have the pastor. La because he's the comunión pastor. es algo que todos los hijos de Dios debemos de tener. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este How lugar? many children of God are in this place? ¿Y cuántas hijas de Dios? And how many daughters of ¿Y God? los demás? And the rest? Venga aquí para bautizarlo en el nombre Come de here so Dios. I Lo can vamos a baptize you in the bautizar. name of Jesus. Si usted es una hija de If Dios, you are a un hijo daughter de of Dios, God, a son of God, el Señor les dice, y la comunión con el Espíritu Santo God sea tells con you, todos vosotros. the communion of the Holy Spirit may be with Dice all la of you. Escritura que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, The word says that the diga grace of conmigo, la gracia the grace y el amor del Padre, and the love of the Father, esas cosas las recibimos we receive those things a través de la comunión con el Espíritu Santo. through the communion with the Holy Spirit. Ahora, ponga atención lo que quiere decir comunión. Pay attention what communion means. El pastor Alejandro enseñaba sus últimas semanas, comunión es como una unión. Pastor Alejandro was teaching that communion is like an union. Comunión es como una unión que nosotros tenemos. Communion is like a union that we have. Comunión quiere decir koinonía en el griego, Communion means koinonia in the Greek, que quiere decir compartir, which means to share, unidad, sharing, unity, una estrecha asociación, close partnership, participación, participation, una sociedad, a society, comunión y compañerismo, communion and fellowship, ayuda de contribución contribution, help, y hermandad. and brotherhood. Eso es lo que la palabra comunión quiere decir. That's what communion means. Entonces, cuando me habla que tengo que tener comunión con el Espíritu Santo, When it's telling me that I have to have communion me with the habla Holy que tengo Spirit, que aprender a compartir con el Espíritu Santo. it's speaking to me that I have to Con la learn how to persona del share Espíritu with the Santo. person of the Holy Spirit. Debo de tener una unidad con Él I have to have a unity y with debo de Him, estar estrechamente asociado. and I have to be close partnership. ¿Asociado en qué? En todas las cosas en mi vida. Partnership in all things in my life. Debe de haber una estrecha asociación There has to be a close partnership. donde Él lleva la mayoría de las acciones en la empresa. He has most of the actions of the church. ¿Sabe que cuando Amén. el mayor accionista dice algo es lo que se tiene que hacer? You know what the bigger action is in the company says something what we have to do? Pues el mayor accionista en nuestra empresa y en nuestra vida es el Espíritu The Santo. bigger action is in our lives is the Holy Spirit. Y entonces Él quiere que aprendamos a tener ese compañerismo con Él, a ser amigos He wants us del to Espíritu Santo. have the friendship with the Holy Spirit. Diga conmigo amigos. Say it with me, friends. La amistad es algo que se cultiva. A friendship is something that we cultivate. Hoy te puedo presentar a alguien I can introduce y you te to puede somebody, caer bien, and you can ¿ah? like O him, te puede caer mal. or you may not. ¿Sabe que las mejores amistades en mi vida You know that the best friendships son in las my que life me cayeron mal al principio? are the ones that I hate at the Le beginning. digo la verdad. And I'm telling you the truth. Y las amistades, a las personas que conocí que me cayeron tan bien, And the person that I liked very well at the beginning, nunca pudo haber una verdadera amistad. there can never be a true friendship. ¿Por qué? Porque para que haya una verdadera amistad se tiene que conocer a la persona. Because for there to be a true friendship, we need to know the person. Tenemos que ser intencionales en buscar esa amistad y esa We relación. need to be intentional on looking for that friendship and that Naturalmente, relationship. Naturally,
tenía una persona que yo consideraba un amigo. I had a person that I Realmente consider as el a friend. matrimonio, es decir, mi esposa y yo teníamos eso sentíamos que eran nuestros amigos, era un matrimonio. My wife and me, we felt like Consiervos the en marriage, el ministerio, éramos was a- consiervos. friendship. Y sentíamos una amistad, comenzamos a servir juntos. We felt the friendship. We started serving together. Y nuestros hijos crecieron juntos, comíamos y hacíamos muchas cosas juntos. Our children grew up together. We did many things together. Pero cuando pasó el tiempo y pasaron los años, But as years passed by, yo siempre le llamaba, ¿cómo estás? Él nunca llamaba. I always called him the way Yo he siempre was. He never buscaba, called. necesitas algo, necesitas que te ayude. Él nunca I llamaba. always asked him, do you need something? He will never Cuando call me. cuando él me llamaba y me contactaba, hacía lo que tenía que hacer, pero estaba ahí para ayudarle porque era mi amigo. Whenever he called me, I was there to do anything I can do because Pero he was cuando my yo lo friend. necesitaba, nunca estaba. But when I Nunca needed him, tenía tiempo. he was never there. He never had the time. Tenía muchas cosas y todo era más importante. Lo He- entiendo. Tiene su vida, su familia y el ministerio. He had many other things to do. He had his job, and I understood it. Pero cuando pasó el tiempo, me di cuenta But as time passed by, I que noticed el amigo solamente era yo, no él. that I was only the friend. Cuando yo dejé de llamar, When I stopped calling, entonces él se desapareció. then he disappeared. Cuando dejé de buscarlo, se acabó la amistad. When I started looking for him, and Entonces the me di friendship cuenta finished. que el amigo solamente éramos nosotros, que los buscábamos a ellos. Ellos no se comportaban como amigos. I noticed that we were the friends. They weren't friends because they didn't behave Entonces as friends. ahí entendí la amistad que nosotros debemos de tener con el Espíritu Santo. That's where I understood the friendship that we need to have. Porque with the la Holy amistad Spirit. depende de dos. Friendship is, Y el Espíritu Santo, Él está para nosotros y Él quiere ser nuestro amigo. it depends into the Holy Spirit is for us, and He Él wants to be quiere our ser friend. todo lo que hemos estado aprendiendo. Él quiere ayudarnos. And everything that we learn, and He wants to help Pero us. nosotros tenemos que ser intencionales en buscarlo a Él. But we need to be intentionally on seeking for Tenemos Him. que dejar de buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos. We have to stop seeking God just when we need Him. Hay gente que viene a la iglesia como si fuera evangelista, viene una vez al año. There's people that come to church on like ¿Ah? evangelists once a Y year. viene de vez en cuando solamente a la iglesia cuando they come necesita que oren por ellos. From time to time, only when they need prayer, Cuando necesita un milagro. when they need a miracle, Cuando ya su esposa lo está corriendo de la casa. when their Es decir, wife is cuando kicking them out. tiene una necesidad, Meaning when they have a need, entonces viene y busca a Dios. that's when they come and seek God. Pero la relación con el Espíritu Santo tiene que ser algo intencional. The relationship with the Holy Spirit O sea, has yo to be no something busco al Espíritu intentional. Santo por lo que el Espíritu Santo me da. If I don't look for the Holy Spirit for what He can give O sea, me, por favor, que entendamos, vamos a entender, para entender lo espiritual, entendamos lo natural. to understand the spiritual, we need to ¿Cómo te understand sentirías the tú natural. cuando una persona solamente te busca para pedirte dinero? How will you feel if a No, person levante la mano, por is favor, only y looking dígame. for you to ask you for money? ¿Ok? Hay gente que te busca solamente cuando necesita. There's people that only look for you when they need something. Suena el teléfono y dices, ¿y ahora qué quiere? The phone rings and then you say, what ¿Ah? does he wants now? Solamente te llama cuando sabe que vas a tener fiesta. They Y only te- call you "Hey, because ¿cómo they know they're gonna estás, have a hermano? party." Dios te bendiga. Oh, brother, how you are? ¿Ah? God bless you. ¿Cómo te sientes con gente que es así? How do you feel with people like that? Gente que solamente busca que le ayudes. People that are only looking for you Hay to help. gente que solamente busca. La Biblia dice que cuando las riquezas se multiplican, The Bible says that when riches se multiply, multiplican los que consumen esas riquezas. the ones that consume Es the decir, riches que multiply cuando as no well. tienes dinero, la gente ni te pela, no te busca. Meaning when you don't have money, people Pero don't even cuando look for you. comienzas a tener dinero y a vivir bien, But when you start having hay money gente and que living te well, busca porque lo que está buscando es el dinero que tiene. there's people looking for you because O they está want your buscando la money. influencia que tiene. Or the one that O que influence le that they have. consigas trabajo en la empresa donde Or trabajas. you can give them a job where you ¿Ah? work. Hay gente que se acerca a los hermanos para, búscame un trabajo, hermanos. Hermanos, somos iglesia, búscame un trabajo, acomódame. Brother, we're a church. Look for a job for me. Please fit me there. Le busca trabajo y deja de venir a la iglesia. You look a job for them and they stop coming to church. Entonces, ¿cómo te sientes con una persona así? How do you feel with a person like Ahora, that? traslademos eso a lo espiritual. Now let's transfer ¿Cómo that to the crees tú spiritual. que el Espíritu Santo se siente cuando tú te comportas de esa manera? How do you think the Holy Spirit feels when you behave that Hay way? personas que buscan a Dios cuando tienen que predicar o cuando van a ministrar. There's people that seek God when they have Buscan to a preach Dios or para teach. que les dé la palabra They seek for God so they o can give buscan him the para que word. los unja Or they look for him so o he para can que les dé anoint la them, gracia or he can give him the grace. y la iglesia acepte la ministración
administración o la predicación. And the church can accept the ministration or the preaching. Pero el Espíritu Santo lo que Él está buscando es la comunión, el compañerismo. But what the Holy Spirit is looking for, it is the companionship, the friendship. Porque el Espíritu Santo no unge y no levanta a aquellas personas The Holy Spirit doesn't anoint and raise up que those solamente people lo buscan cuando necesitan that are only looking for Him when they para need que la iglesia se dé cuenta o piense for the church to que think son los superungidos y que buscan y que están llenos. that they're the super anointed, that they're full. No, la obra del Espíritu Santo en tu vida The work of the Holy Spirit in your es life algo sincero is something sincere, y es algo cotidiano. and it's something from every day. Pero por ser cotidiano, But because it is something no every es day, algo simple daily, it's not something o algo que simple, podemos or menospreciar. something that we can despise. ¿Me está siguiendo? Entonces, la comunión con el Espíritu Santo Communion with the Holy Spirit es algo que nosotros debemos de buscar. is something that we need to seek. Amén. Amen. Entonces, tienes que conocerlo, You need to know Him. ser intencional en la amistad con Él, debes de buscarlo Be intentional para with Him. platicar con Él. Seek Him so you Escucha can talk esto, to Him. aprende esto. ¿Quieres Learn aprender a tener comunión con Él? Did you want to learn how to A have tratarlo fellowship with como Him? una persona. To treat Him as a person. Busca platicar con Él. Seek to be talking to Him. ¿Te sientas a platicar con el Espíritu Santo? Do you sit down to speak with the Holy Spirit? ¿Cuántas veces has dicho, me siento solo, siento que nadie me escucha, siento que nadie me entiende? How many times you said, I feel Ay, es que me sad, siento I'm solo. lonely. Y el Espíritu Santo, hey, acá estoy yo, acá estoy. You feel Y yo lonely. quiero un amigo. Ya sabes que mucho tiempo yo decía, yo no tengo amigos. Do you know Yo that soy for many, pastor. La vida de un pastor es una vida muy aislada. the life of a person is Es very pastor y está en isolated. medio de la congregación, pero el pastor ministra a la iglesia. The pastor administers the church. Y hasta cierto punto la vida de un pastor es una vida muy aislada de alguna manera. And in a way, the life of a pastor is very isolated. Y que aunque tenemos gente que nos ama, And even though we have people that love us, no podemos ser amigos de la we congregación cannot be friends of the porque congregation somos padres espirituales y tenemos que ministrar. because we're spiritual parents that we need to Entonces minister en un them. momento yo decía, Señor, yo no tengo amigos. In a moment, I said, Lord, I don't have friends. De hecho, yo platico con Noemí y le digo, el mejor amigo que tengo, I talked to my wife and I said, the estoy best friend that I platicando con have, Noemí, el mejor amigo que tengo, le digo, eres tú, es speaking Noemí. to her, saying Yo that hablo con ella todo, platico con ella todo. I talk to her every day Y un about día everything. le dije al Señor, sí, Señor, gracias porque tengo a Noemí. And one day I said, Lord, thank you because Pero I yo have no no tengo enemy. un amigo. But I don't Yo have no a tengo un friend. amigo para buscarlo, para I platicar don't con have a él. friend to look for him and talk Y el to him. Espíritu Santo me dijo, ¿y yo qué? And the Holy Spirit told me, ¿Por what qué no about platicas? me? ¿Qué quieres platicar? What do you want to talk about? ¿Quieres platicar cómo te sientes? Do you want to talk about the way you feel? ¿Quieres platicar tus Do frustraciones? you want to speak about your frustrations? ¿Quieres que alguien te consuele? Aquí estoy yo. You want someone to comfort you? Here I am. Y entonces cuando tú aprendes a buscar al Espíritu Santo y a platicar con Él, And when you learn how to seek for the Diga Holy conmigo, Spirit platicar. and listen to him and say to him, entonces speak. realmente vas a conocer al Espíritu Santo. Truly, you're going to know the Holy Spirit. Hay hombres y mujeres que se casaron y no sabían con quién se casaron. There are men and women that got married, ¿Ah? they didn't know where they were going. No digan amén, por favor. O digan ouch o algo así. Don't say ouch or something like No that. sabían con quién se casaron. Dijo, ay, es que se transformó. They didn't know who they were being married with. They said, oh, she No transformed. sabía, salió. ¿Qué pasó? Decía, no, I didn't know what happened. no cambió. Así era, nomás que no lo conocías. No, he didn't change. It's the way he was that you didn't Pero know him. cuando comienzas a escucharlo, entonces lo vas But conociendo. when you start to listen to him, then you start Entonces, knowing him. cuando tú hablas con el Espíritu Santo, When you speak with the Holy Spirit, también tienes que aprender a ser respetuoso y a escucharlo a Él. you need to learn how to be respectful and listen to him. No solamente es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como loco. It's not just to talk and talk Él and talk te like quiere crazy. escuchar. He wants to listen Pero to un you. amigo también quiere hablarte. But a friend also Otra wants vez to talk vamos, to you. ¿cómo te sientes con Again, alguien? how do you feel like with Que someone? llega tu super amiga, ¿no? Tu Like amiga. your super friend. Que te llega y siempre te cuenta todos los That problemas. when she gets Mi to you, esposo, she's el always trabajo, telling bla, you, bla, oh, bla, my bla, bla, husband, my bla, job, bla, and bla, bla. Y blah, te habla blah. y te habla y te habla. And she's telling you everything.
Y tú en un momento le dices, ¿sabes que me siento mal? And in a moment you say, you know, I Y feel te bad. sigue hablando de sus And problemas. she keeps on talking to you about her problems. Y dice, siento que no puedo más. And you feel like I feel Y like ni I can't siquiera no te more. escucha, no escucha lo que le estás diciendo. can't even listen to Y you or what sigue you're hablando y saying. hablando y hablando y hablando. And she keeps on talking and talking. ¿Sabe? No sé por qué me está poniendo esto el Espíritu Santo, pero sabe que hay gente que se suicida You know that there's people that suicide y hijos de Dios que se han suicidado and children of God that have suicide. y que han hablado y han dicho cómo se sienten, And they speak and said the way they feel. pero los hermanos, la iglesia no lo ha escuchado. But the brothers or the church have never Porque listened to tenemos them. mucho que hablar y mucho que decir. Because we have many to speak. Pero cuando alguien está pasando una situación, no le escuchamos. But when someone is going through a situation, we don't Muchas listen to veces them. nos portamos así con el Espíritu Santo. That's how we behave with the Holy Somos Spirit tan sometimes. egoístas. We are so Somos tan selfish. altivos que creemos que toda la vida gira a nuestro alrededor. We're so prideful that we feel like everything goes Y around que us. somos más importantes que lo que Él quiere hablarnos. And that we are more important than what He wants to speak Es to más us. importante decirle lo que Él tiene que hacer. Aquí es donde no puedes tratarlo como un empleado. It's more important to tell Him what to do, and that's where you cannot treat Him as an employee. ¿Cuántas veces te has encontrado orando o hablando con el Señor, How many times you have found yourself diciéndole lo que speaking Él with the tiene Lord, que hacer? telling Him what ¿Cómo He tiene needs to que do, cambiar a tu esposo? how He needs to change ¿Cómo your quieres husband, que haga tu empresa? How do you want him to ¿Cómo make your quieres que company? haga las cosas? how do you want Him to Y do things? siempre le estás diciendo lo que Él tiene que And hacer. you're always telling Him what He has to do. Eso se llama altivez y orgullo. That is pridefulness and Cuando highness. tú vas con el Espíritu Santo y tú sabes que Él tiene la sabiduría, When you go to the Holy Spirit and you know that He y has Él the tiene el wisdom consejo, and He has the advice, tú lo buscas para escucharlo you a Él. seek to Him so you can Entonces listen tienes to que Him. hablar con Él, You have to talk pero to también Him, tienes que aprender a escucharlo. but you also need to learn how to listen. Porque si tú no lo escuchas, nunca vas a aprender y nunca Because vas a ser If you ministrado. don't listen to Him, you're never going to learn how to be Amén, ¿me ministered. estás siguiendo? Amen? You're following me? ¿Le aburre esto? Is this Es enseñanza. boring you? Y si usted no aprende esto, If you don't learn this, no va a aprender a vivir en el you're Espíritu. never going to learn how to live in the Spirit. Entonces el Espíritu Santo no es alguien que lo puedes dejar en tu cuarto de oración o en la iglesia. The Holy Spirit is not something that you can live in your room or in church. No es alguien que tú te metes a orar y cuando sales de la oración lo dejaste ahí y ya te vas y se olvidó. It's not someone that you can stop praying and He stays No es there alguien and que that tú forget. tienes comunión cuando estás en la iglesia, pero cuando te sales de la iglesia o vives ya, te olvidaste de Él. It's not someone that you leave Him in the church and you go. Él when vive you get dentro out, de He stays ti. there. He lives inside. Es la gracia de Dios en ti. It's the grace of God in you. Él está sobre ti. He is upon you. Es la unción del Espíritu Santo It's the anointing of the Holy y Él Spirit. está en medio de nosotros. And He is in the midst of us. Y esto es 24 horas al día, 7 días a la And semana. this is 24/7. Si nosotros somos conscientes de eso, If we are conscious of this, nosotros vamos a ser muy conscientes de la presencia de Dios en nuestra we're going vida. to be very Amén. conscious of the Ala, ¿me presence puedes of God in ayudar, our por life. favor? Juan capítulo 14, verso 23. Juan 14, 26. John 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es tu maestro. The Holy Spirit is Él your te teacher. enseña todas las cosas que tú necesitas para esta vida. He will teach you everything that you need for this life. ¿Te has sentido algunas veces que vienes y escuchas la predicación How you feel sometimes that you come y and listen to sientes the que preaching, dices, no me acuerdo de nada de lo que he escuchado? and then you feel, I don't remember anything that Que I have dices, heard. tengo tantos años en la iglesia y siento que me entra por un oído y me sale por el otro. You said, like, I've been so many years in church that it comes through one ear, gets El out Espíritu the other. Santo, Él viene a recordarte todo lo que el Señor te ha hablado y te ha enseñado. The Holy Spirit comes to remind you everything that Viene a you have learned. viene a revelarte las enseñanzas más profundas que Jesús habló para la iglesia. He comes to remind you the most deep Él, teachings that Él for es church. tu maestro He is your teacher, y Él viene a enseñarte. and He comes to teach you. Si tú lo tratas de esta manera, If you treat Him in this cuando way, tú te sientas a estudiar la palabra de Dios, when you sit down to study el the Word Espíritu of God, Santo te va a edificar the Holy Spirit is going to y el edify Espíritu you, Santo te va a hablar. and the Holy Spirit is going to speak to you. Hay gente que dice, yo leo y no entiendo nada, There's people that say, I read and porque I don't estás leyendo understand con una anything, mente natural, because you're reading with a natural mind, pero no estás tomando en
cuenta al Espíritu Santo. but you're not taking into account the Y Holy si tú eres de Spirit. las personas que dice, es que leo y no entiendo, And if you're the person that said that I read and I eres de las understand, personas que necesita aprender a tener una amistad con el Espíritu Santo. you're the person that needs to have a relationship with the Holy Spirit. Juan capítulo 16, versos 7 al 15. John 16, verse 7 to 15. No os dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces hay tres cosas importantes que el Espíritu Santo hace. Three important tasks that the Él Holy es quien Spirit does. convence al mundo de pecado He convinced the world of sin y llama al arrepentimiento. and calls to Póngame repentance. atención en esto, iglesia. Pay attention to me in this. Está diciendo que Él es el que convence al mundo. ¿A quién? He's saying that Al mundo de pecado. He convinced the world of sin. No está hablando a la iglesia, He's not speaking to the está church. hablando al mundo. He's speaking to the world. El Espíritu Santo, nosotros escuchamos ya al Espíritu Santo. We listen to the Holy Spirit already. Pero el Señor está enseñando el Señor Jesús enseña que el Espíritu Santo, cuando Él viene, Jesus is teaching that when the Holy Spirit Él comes, convence al mundo de pecado He convinced the world y lo of sin guía al genuino and arrepentimiento. guides him to genuine repentance. Nosotros queremos hacer una obra y evangelizar y queremos predicar, We want to evangelize and preach, pero no somos nosotros los que llevamos al mundo al arrepentimiento, si no es el Espíritu Santo. we're not the ones that take the world to repentance. but ¿Cómo it's the lo Holy hace? Spirit. Lo hace a través de la iglesia. He does it through the church. La Biblia dice, el apóstol Pablo enseña que los ángeles Apostle Paul is teaching that quisieran the angels hablar el evangelio de salvación, pero no pueden. would like to speak the gospel of Porque salvation, but they Jesús can't, nos lo dio y nos dio el privilegio a nosotros because Jesus gave us de the llevar privilege el evangelio. to take the gospel. Que Dios no mandó un ángel a la casa de Cornelio para que recibiera salvación. God did not send an angel to Cornelius' house to receive Dios salvation, envió a Pedro, God que sent es Peter, la iglesia, which is the church, para que recibiera so salvación. they can receive salvation. Entonces el convencimiento de arrepentimiento Convincement of repentment viene cuando los hijos de Dios comes when the children of viven God, llenos del Espíritu Santo they live full of the Holy Spirit, y viven llenos de la unción del Espíritu Santo and they live full of the Holy y Spirit, tienen la palabra de gracia. and they have the word of grace. Y cuando tú hablas, And when you speak, no eres tú el que está hablando, it's not you the one speaking. no es Carlos el que está It's hablando, not Carlos the one speaking. es el Espíritu Santo que está convenciendo a la gente de pecado. It's the Holy Spirit convincing the people. Por of eso sin. por eso en Hechos capítulo 2, That's when in Acts chapter 2, los judíos the Jewish, que eran tan celosos del judaísmo, they were so, sealed of los the Holy sacerdotes y los fariseos, The priest and the high priest, ellos the se Pharisees, convirtieron ese día cuando Pedro predicó. they converted. They when ¿Por Peter qué? preached. Porque era lleno del Espíritu Santo y cuando habló, Why? Because we was full of the Holy Spirit, esa and when he gente spoke, estaba escuchando no la voz de Pedro, those people were not listening to estaba Peter. escuchando al Espíritu They were Santo listening to the Holy que Spirit estaba en Pedro. that was in Peter. Por eso That's why se arrepintieron. they repent. Dijo, ¿qué haremos? They said, "What do we do?" Él dijo, arrepiéntanse y He conviértanse told them, "Repent and para que sean borrados vuestros pecados. turn so your sins can be Y ellos se erased." arrepintieron y se convirtieron a Cristo. They repent and they turn to Christ. ¿Cómo lo hicieron? How did they do it? Lo hicieron porque estaban escuchando al Espíritu They Santo. did it because they were listening to Entonces el the Holy Espíritu Spirit. Santo viene a convencer al mundo de pecado, The Holy Spirit comes to convince pero the world también of sin, viene a revelar la norma de justicia de Dios but also comes to reveal the form of a justice todos of los God que hemos creído, to all of us that we porque have believed, Cristo ya no está físicamente presente con nosotros. because Christ is no longer physically with us. ¿Cómo es que los justos debemos de vivir? How is that the righteous shall Él, live? diga conmigo, Él convence de justicia. Say with me, he convinced of A ver, righteousness. Él viene a convencer al mundo, He comes to convince de the world pecado. of sin, pero también de justicia. but also of righteousness. La justicia es cómo es que nosotros debemos de vivir los que hemos sido justificados. Righteousness is the way that we need to live, the ones that are being Entonces justified. tú no tienes que vivir como el pastor dice que tienes que vivir. You don't have to live the way the pastor is telling you to Mi live. hermano carnal My brother in me flesh, habló el otro día, bueno, realmente me mandó un mensaje he sent me a message.
y me dijo, Carlos, en tu iglesia, ¿cómo dice, quién dice cómo tiene que vivir un cristiano? He said, Carlos, in your church, who says how Dije, a ¿cómo Christian así? needs to live? Sí. And I said, how? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? Yeah, how are you supposed to ¿Verdad que dress todos or tienen speak? que hacer lo que tú dices que tienen que hacer? Isn't it true that everybody has to do what you Dije, say "Ay, they have to do? no sé dónde andas metido. le And I dije. told him, I don't know where you've been. Porque no es como, es decir, ¿cómo tengo que vivir? But how do I have to live? Ayúdanos, Espíritu Santo. Help us, Holy Spirit. Por ejemplo, As an example, el cómo amas a tu prójimo, the way you love your neighbor, el cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, the way you treat your husband, your wife. cómo eres fiel con Dios en diezmos y ofrendas. How are you faithful in tithes and offerings? No lo haces porque el pastor dice que tienes que diezmar o ofrendar. You don't do it because the pastor tells you need to give tithes and Yo he offerings. enseñado a la iglesia y le he dicho, si no crees, no diezmes ni ofrendes si tú no crees. I have taught the church and I told them, don't Mejor ve y give tithes cómprate and unos offerings. tacos y cómetelos. If you don't believe, better buy tacos and eat them. Porque si tú estás haciendo las cosas porque el pastor te dice que las tienes que hacer, Because if you're doing things because pastor is telling you to do it, nunca vas a vivir en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús a través de la fe. you're never gonna live in righteousness in El Jesus Espíritu Christ Santo through faith. viene a revelar la justicia de Dios The Holy Spirit comes to reveal the justice of God. y viene a hablarte a tu And corazón He comes to speak to your para heart que vivas como un hombre, como una mujer justo. so you can live as a manner. O sea, no es la Righteous iglesia man. la que te dice lo que tienes que hacer. It's not the church the one tells you that what you have to Yo do. lo hago porque sé vivir en la justicia de Dios. I do it because I know how to live Lo in the que righteousness hago, of lo God. hago por la fe en Cristo Jesús. What I do it by faith Pero in es el Jesus Espíritu Christ. Santo el que convence. But it's the Holy Spirit the one Por that eso cuando la convinces. iglesia no escucha al Espíritu Santo, That's why when the church doesn't listen to the el Holy pastor Spirit, parece que si fuera un pastor arriero que tiene que andar arriando las ovejas. the pastor is like the one that has to be pushing Porque the no sheep. escuchan la voz de Dios. Because they don't listen to the voice of God. Porque no escuchan al Espíritu Santo. Because they don't listen to the Holy Pero Él Spirit. viene a convencer y a hablar de But justicia. He comes to convince of Pero righteousness. también viene a demostrar el juicio de Dios sobre Satanás. But He also comes to demonstrate the Esto judgment quiere on decir Satan. que el Espíritu Santo This means that the Holy Spirit es el que viene a convencerte del juicio que Él tiene is the one that comes y que to ya ha convince you hecho con Satanás. of the judgment that He has and He has done on En Satan. otras palabras, In other words, un creyente que vive lleno del Espíritu Santo no tiene miedo al diablo. a believer that is full of the Holy Spirit is No not tiene afraid of the miedo a los devil. principados y a las potestades He's porque not- sabe cuál es su fin. He's not afraid of the Sabe powers cuál es su and lugar demons because porque tiene la convicción por el Espíritu Santo. he knows what His place because Tiene la he has the convicción conviction que cuál es el lugar que Dios le ha dado como hijo de Dios of the Holy Spirit and as His place y la as the children of autoridad God, y el poder para atar y desatar esos and principados the y authority potestades. to bind and untie those powers and Porque principalities. entiende en su espíritu Because he understands in his spirit el juicio que Dios ha hecho contra el diablo. the judgment that God has done with Jesús the dijo, Satan. las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? God said the doors of Hades are ¿Cuántos not gonna dicen prevail with amén? the church. How many say Entonces, amen? ¿por qué tienes miedo? Then why are you afraid? ¿Por qué tienes miedo Why are a you un afraid diagnóstico? to a diagnosis? ¿Por qué tienes miedo a lo que la gente te dice? Why are you afraid of what people say? ¿Por qué tienes miedo del hombre y no tienes temor de Dios? Why are you afraid of men and you're not afraid of God? Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra, But when the Holy Spirit makes the work, entiéndese tu espíritu que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. you understand in your spirit Porque that the tú doors of eres la Hades is not iglesia. gonna prevail against you because Y you're the entiendes church. que el Espíritu Santo Jesús ya hizo la obra You understand that Jesus made the y work que el diablo no va a poder and the detenerte devil is not going to be able to stop y que el you. diablo no te va a poder The frenar. devil is not going to be able to hold you. Porque la palabra de Dios dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu The vida. word of God says nobody can face you every No day es of your el life. pastor el que te tiene que It's convencer, not the pastor that has to convince es el you. Espíritu Santo It's the Holy que Spirit te dice, hijo, no renuncies. that tells you, my son, No do not renuncies. renounce, don't give Es que up. está muy difícil. No Oh, it's so renuncies. difficult, don't renounce. No renuncies. Don't give up. Porque nadie te podrá hacer frente. Because nobody's going to be O es que es muy against you. difícil, yo estoy contigo. Oh, it's so hard, I'm with Es que you. me siento cansado, I feel yo te doy tired. la fuerza. I'll give you the strength. No sé qué hacer, I don't know what to yo do. te doy la I'll sabiduría. give you the wisdom. Es que siento que me siento solo, yo I estoy feel alone. contigo. I am with you. Pero no renuncies. But don't give up. No tengas miedo. Don't be afraid. Créeme, Believe porque yo me. quiero hacer grandes cosas Because I want to do a great través de things ti. through you. Yo quiero I manifestar want mi to gloria al manifest mundo my glory to the world a través de tu vida. through your Y life. quiero que el
mundo conozca mi And I gloria want the world to know my glory cuando te conozca a ti. when they know you. Yo quiero que el mundo me conozca. Jesús te dice, yo quiero que el mundo me conozca. Jesus tells you, I want the world Yo to quiero know que el mundo you. conozca mi amor. I want the world to know my love. Yo quiero que el mundo conozca mi bondad, I mi want the misericordia. world to know my love and my mercy. Pero quiero que lo conozca a través de tu But vida. I want them to know them through your life. Juan de Aquino dijo, siempre tenemos que predicar. It is that we have to preach all the time. Y si puedes hablar, And if you habla. can, speak. ¿Cómo? How? Él decía, un creyente, un cristiano siempre tiene que A predicar. believer, a Christian, always has to Y si preach. podemos hablar, And hablamos. if we can speak, ¿A qué we'll se speak. refería? What was he referring Porque to? nosotros decimos predicar es, Because we said that abrir we la preach boca y is hablar. to open our mouth and speak. pero él decía, But he will said, tu vida tiene que ser una predicación. your life has to be a preaching. Una predicación de amor, de A gracia, preaching of love, of grace, de fe, of de faith, poder. of power. Que la gente vea, entienda la fe de Dios a través de tu vida. People can understand the love of God through your life. Si puedes hablar, habla, pero If you can predica speak, con tu vida. Speak, but preach with El your cómo life. te comportas, The way you behave, las cosas que tú the haces. things that you do. Esa es la mejor predicación That's que the un best creyente puede hacer. Preaching that a believer can do. Ahí es que no sé cómo hablar, Oh, I don't know how to speak, pero sí puedes actuar. but you can act. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en tu That's vida. what the Holy Spirit comes to do in your life. A que tus acciones y decisiones For your action and decisions, sean de acuerdo al Espíritu Santo Can y al be deseo de Dios para tu vida. according to the Holy Spirit and the desire of God Por to eso your es life. el Espíritu Santo el que hace la obra en That's why nosotros. is the Holy Spirit doing the work Por in eso us. la iglesia es edificada cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu. That's why the church is edified when we have that communion with the Holy Porque Spirit. la gente te va a seguir a la iglesia no porque prediques lindo. People are going to follow you to church not because you preach beautiful. El apóstol Juan dice, termino, Apostle John says, dice, lo que hemos oído, what we have heard, lo que hemos visto what we have seen, y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. and we have touched according to the Lo verb que of hemos life, visto, what we have seen, lo que hemos oído what we have heard, y lo que hemos palpado And what we have dice de acuerdo al verbo de vida. according to the birth ¿Quién of es life. el verbo de vida? Who's Es the birth Jesús, of life is Jesus. es verbo. He's a verb. Pero Juan decía, lo hemos visto, John was said, we have lo seen hemos him. escuchado We have heard y him. lo hemos palpado, And lo we have hemos tocado. touched him. ¿Por qué? Why? Porque tocaron a Jesús, Because they touched porque Jesus. escucharon a Because Jesús they heard Jesus. y porque vieron a And because Jesús. they saw Jesus. Vieron cómo trataba al humilde, They saw pero how también he would cómo treat trataba al rico. the humble one and the rich one. Ellos vieron cuando lo abofeteaban They saw when they slapped y él him, enmudeció y and no abrió he su boca. kept quiet and didn't open Él his vio que mouth. lo golpeaban They saw how they beat him y él up. no se quejó y no pidió que fuego descendiera, And he didn't complain and ask for fire to sino come Juan down. escuchó la oración de Jesús. But John heard the prayer Dijo, of Padre, Jesus. perdónalos porque no saben lo que He said, hacen. Father, forgive them because they don't know what they're Él doing. estaba en la cruz muriendo por nuestros He pecados was in the cross dying for y él our estaba sins. pidiendo que fuera perdonada la gente que estaba reunida ahí. And he was asking for forgiveness for the people that I was surrounded there. ¿Qué mayor predicación que esa? What a greater preaching than that. Entonces cuando el Espíritu Santo hace la transformación en ti, When the Holy Spirit makes the transformation hija, in you, la gente va a ver a Jesús en ti. Jesus is going to see, Cuando tú hables, the world will see Jesus van a in escuchar you. la voz del Espíritu Santo. When you speak, they're going to hear the voice of the Holy Spirit. Cuando ellos te vean cómo tratas a tus hijos, When they see the way you treat your children, cómo una esposa honra a su esposo. how a wife honors Tú her puedes husband. saberte todo y ser el maestro y el profeta y lo que quieras. You cannot be the prophet and do everything that Pero you ¿sabes want. por qué la gente no te cree nada? But you know why people don't believe you Porque anything? tú hablas y enseñas. Because you speak and Pero teach. cuando tú te refieres a tu But esposo, when you refer to your husband, dejas mucho que decir. you Y left el trato too que many tú to tienes say. para con él. And the treatment that you No have te with sabes him. sujetar a la autoridad que Dios puso sobre tu You vida. don't know how to submit to the authority that God put over you. ¿Cómo pueden ver a Cristo en ti? How can they see Christ in you? ¿Sabes cuál es el fracaso que como padres nosotros podemos tener You know what's the failure as enseñando a parents we can nuestros have? hijos? Teaching our Que children. queremos mostrarles a Cristo en la Biblia y dándoles bibliazos. We want to show them God in the Bible and hitting them with the Bible. Mis hijos
pueden dar testimonio. My children can give you testimony. Yo en la iglesia, Me in perdón, en la church, casa, I'm sorry, in house. ¿usted piensa que yo enseñando y enseñando Biblia con la Biblia abierta? Do you think that I'm No. teaching them with my Hay open momentos Bible? que hablo de la No, palabra. there are moments that Hay I do momentos speak que of the les word. hablo con la There's palabra. been moments that I speak with them with the word. Pero es como vivo yo con ellos. But it's the way I live with them. Como ellos, mis hijos, han visto durante toda su vida During their whole life, my cómo children, trato a su mamá. they have seen the way I treat Como their un mother. hombre debe tratar a una mujer. How a man has to treat a woman. Entonces, ellos comprenden más las enseñanzas y el amor del Padre They can understand the love of the father por cómo soy yo como papá con ellos. by the way I am with them as a father. ¿Me está siguiendo? You follow me? No estoy diciendo que soy perfecto, soy imperfecto. I'm not saying that I'm perfect. I'm not Estoy perfect. hablando de la obra del Espíritu Santo que hace el cambio, la But I'm transformación. speaking of the work of the Holy Spirit. ¿Cómo le puedes decir a tus hijos que Dios es un Dios de amor? How can you tell the children He's the love Donde of tú God? los tratas con malas palabras, When you treat them with bad con words, amenazas y con with golpes. threats and beatings. Ellos no ven a Dios en ti. They don't see God in you. Ellos no conocen al Dios que tú predicas They porque don't no know pueden verlo en ti. the God that you preach because they can see it Eso, in hijo, se llama religiosidad you. My son, e that is only hipocresía. called religious and hypocrisy. Necesitamos una profunda transformación del We Espíritu need Santo. a deep transformation of the Holy Spirit. Necesitamos dejar de ser religiosos We need to stop being y religious decirle, Espíritu Santo, haz la obra en mí. and tell Him, Holy Spirit, do the work necesito. in me. I need you. Hay muchas personas en este lugar que nunca tuvieron un padre o una madre con ustedes. There's many people in this place that never had a mother or father with O si you. lo tuvieron, no fue un papá, no fue una mamá. Or Estaba, if you had it, they weren't mother no or sé, father. en el trabajo, en las adicciones. I don't know, they were maybe working or in addictions. ¿Cómo puedes ser un papá para tus hijos? ¿Cómo puedes ser una mamá para tus hijos? How can you be a mother or father for your children? ¿Sabes cómo? You know how? Cuando el Espíritu Santo hace la transformación en ti When the Holy Spirit makes the y transformation el carácter in you, de Cristo está en ti. and the character of Christ is in you. Tú no vas a ser como tu papá o You're como tu mamá. You're not going to be as your father El Espíritu or mother. Santo hace una obra maravillosa The Holy Spirit makes a y wonderful te va a hacer un change. padre no solamente para tus hijos And naturales, He's going to make you not only a father for your natural children, sino la gente va a querer venir a abrazar tu paternidad but people are going to want to come porque and van a embrace ver your un paternity. padre espiritual en ti, una madre Because you're espiritual, going to see a mother and a spiritual father in porque you. van a ver a Cristo en ti. Because you're going to see Christ in you. Es la obra del Espíritu It's Santo. the work of the Holy Spirit. Eso es la vida de un creyente, de un That's cristiano. the life of a believer, Amén. Christian. Amen. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up.